Mi nombre es Lizeth Méndez Cortés. Vamos a hablar de vertederos con mis compañeros Jennifer Alejandra Prieto Peña y Cristian Calderón Romero. Eh, este va a ser el orden de los temas: pared ancha, pared delgada, vertedero rectangular, vertedero triangular, rectangulares de cresta ancha, rectangular con dos contracción cimacio y medición parche. Para el vertedero de pared gruesa, este tipo de vertedero pues, se utiliza principalmente para el control de los niveles de ríos y canales. Son estructuras fuertes que no son tan dañadas fácilmente y pueden manejarse con grandes caudales. Estas estructuras pueden ser calibradas y usadas para la medición de caudales. Podemos encontrar que en el vertedero de pared gruesa, pues tiene ciertas condiciones, como una contracción de fondo completa, una contracción lateral nula, también una velocidad de llegada nula, umbral horizontal y perpendicular a la corriente y una lámina libre. Para la ecuación del gasto, debemos de tener en cuenta el factor de resistencia por fortamiento. También se calcula con esta ecuación mostrada el factor de resistencia de embocadura y pues depende de la forma de la arista del vertedero, si la arista es redondeada. Si la arista no es redondeada, es necesario verificar si se cumple o no la condición de contracción de fondo completa. Y si no se cumple, el valor se obtiene de la tabla mostrada a continuación, donde A es la altura del vertedero, H es la altura crítica con el caudal de erogación del vertedero y H es la carga hidráulica sobre el vertedero en metros. Mientras que si se cumple con la contracción de fondo completa, el coeficiente de gasto, que en este caso sería N, se obtiene de la tabla. También se debe tener en cuenta el coeficiente de gasto cuando hay una velocidad de llegada, para arista redondeada y para arista viva. Para los vertederos de pared gruesa, también debemos de tener en cuenta que se encuentran rectangulares de arista viva, de cresta redondeada y talud vertical, cresta redondeada y talud inclinado hacia aguas abajo, de cresta elíptica y talud inclinado hacia aguas abajo y vertedero cimático o de Krieger. Para vertederos de pared delgada, también son conocidos como vertederos de cresta delgada o de pared aguda. Son vertederos construidos de una hoja delgada de metal o de otro material de pequeño espesor colocado perpendicular al flujo. Sirven para medir caudales con gran precisión, siempre que pues estén bien instalados. También debe existir un pozo de amortiguamiento o un canal de acceso de aguas arriba para calmar cualquier turbulencia y lograr que pues el agua se acerque al vertedero suavemente. Para las condiciones de un vertedero perfecto de pared delgada se debe tener en cuenta la contracción de fondo completa, contracción lateral nula, velocidad de llegada nula, umbral horizontal y perpendicular a la corriente con un parámetro vertical y la lámina libre. La ecuación de gasto se debe tener en cuenta con el coeficiente de gasto dependiendo de Bosnick, Sipoggetti, Bassi, Eichel, King o Fries. Los vertederos de pared delgada podemos encontrar rectangulares, triangulares, trapezoidales, circulares, semicirculares, parabólicos, simétricos, asimétricos y exponenciales. Bueno, antes de proseguir con los diferentes tipos de vertederos, que vendrán siendo los vertederos de tipo rectangular, triangular y vertedero rectangular con cresta ancha, tenemos que explicar de dónde se determina C. Estas provienen a raíz de ecuaciones experimentales que se usan para determinar el coeficiente de gasto mi, aplicable a la ecuación general para vertederos rectangulares con contracciones laterales o sin ellas. Estas son las ecuaciones de gasto. Para los vertederos rectangulares tenemos por el momento dos, la de Francis y la de Reebok. Cada una con su fórmula específica, los límites para su aplicación, ya que cada uno difiere de la otra, y sus observaciones, en donde se determina, por ejemplo, que la de Francis tiene en cuenta la velocidad de llegada del caudal, mientras que la de Reebok solamente sirve para vertedores sin contracciones laterales. De igual manera tenemos la ecuación de Hegel, la ecuación de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Suizos y la de Hamilton-Smith, cada una con sus diferentes límites de aplicación y observaciones. Ahora, un vertedero rectangular
Es una estructura hidráulica diseñada para medir o regular el flujo de agua en los canales o cursos de agua. Este consiste en una abertura rectangular dentro de una sección transversal del canal, con una base horizontal y paredes verticales, en donde su principal función como vertedero es controlar la altura de nivel de agua, aguas arriba del vertedero, lo que a su vez regula la cantidad de agua que fluye a través de la abertura. Para el vertedero rectangular tenemos básicamente dos ecuaciones. La primera, que es para determinar su caudal, y la segunda para determinar la altura de la lámina de agua. La primera, para determinar el caudal, es la ecuación general, en donde tenemos que caudal es igual a 2 sobre 3 multiplicado dos veces la raíz de dos veces el valor de la gravedad por mi por b por h, que vendrá siendo la altura, elevado a 3 medios. Simplificando esta ecuación, tenemos que caudal es igual a c por l por h elevado a 1.5. Las aplicaciones de este tipo de vertederos están básicamente en el control de inundaciones, el riesgo agrícola, los sistemas de drenaje urbano y la gestión de embalses. Para la siguiente tabla tenemos aquí las ecuaciones de gasto, las ecuaciones experimentales para determinar los coeficientes del valor mi o c aplicables en las ecuaciones para vertederos triangulares. Y estos con diferentes ángulos que ahorita ya desglosaré. En este caso, obviamente, vuelve cada una a tener sus límites de aplicación, donde se busca que, como se varía según el tipo de vertedero al cual se va a aplicar, su estructura, su rugosidad, etc. Los vertederos triangulares son un tipo específico de estructura utilizado por otra vez para medir el control de flujo de canales o ríos. Obviamente la diferencia es que la sección transversal del mismo está en forma de triángulo, y este generalmente es de 90 grados. Igual el flujo de agua se mide midiendo la altura de la cresta de agua del vertedero. Dentro de las ecuaciones de vertedero triangular tenemos dos básicamente, que son la de Francis y la de Kings-Barker-Carter, en donde la primera es determinada por caudal igual a C, 2 tercios multiplicado por la tangente de teta sobre 2 multiplicado por la altura elevado a 5 medios. Hay que tener en cuenta que el valor de teta debe estar en radianes. Y como anteriormente lo mencioné, el valor de C es determinado por las ecuaciones de gasto de cualquiera de los autores, teniendo en cuenta la morfología, ¿sí? La estructura del vertedero y mirar en cuál se puede aplicar. Dentro de las aplicaciones de este tipo de vertederos son muy similares a las del forma rectangular, en donde se usan para las mediciones de caudal, los controles de flujo y estudios de inundaciones. En el caso del vertedero rectangular con cresta ancha, es una forma de tipo libre, obviamente, que consta con una cresta ancha y horizontal que se extiende a lo largo de un canal, una estructura de contención que es rectangular, ¿sí? La cresta lo que permite es controlar el nivel del agua y la cantidad del flujo. Aquí tenemos la ecuación de la fórmula general para con cresta, en donde tenemos que el caudal es igual a C por la base multiplicado 2 tercios elevado a 3 medios en el mismo exponente multiplicado por la raíz de la gravedad multiplicado por la altura elevado a 3 medios. Hay que tener en cuenta que los coeficientes de descarga, vuelvo e insisto, son un parámetro que se determina experimentalmente por medio de las anteriores ecuaciones, y es para cada vertedero en particular, y varía en función de la geometría y morfología del vertedero, las condiciones de flujo y otro tipo de factores. Por lo tanto, al momento de determinarse, es importante tener valores específicos de coeficiente de descarga para el vertedero que se está analizando. Hola, mi nombre es Jennifer. Yo voy a hablar de los vertederos rectangulares de dos contracciones cimáceos. Los vertederos de este tipo son de descarga libre, pueden tener estructuras de pared gruesa o delgada. Para el tipo de vertedero cimáceo, se tiene en consideración que sea de pared delgada para el diseño hidráulico. Este debe tener una cresta que se ajuste a la vena líquida de salida. Las ecuaciones que se toman para este caso son las de Francis. En este ejemplo, estos son los datos que tomamos. Se hace primero el diseño de la altura de la carga sobre el vertedero de captación, se llega al diseño de la SUD, se hacen los detalles pertinentes, se determina el caudal unitario, la velocidad de llegada, la carga de velocidad, la altura de aguas antes del remanso de presión y el perfil de la SUD. Se hace una curva del perfil de Krieger, para el vertedero tipo cimáceo.
Se calcula la altura total, el radio de curvatura desampeado y se grafica. Se mira la estabilidad de la SUD y también se grafican los datos obtenidos. Se miran las fuerzas actuantes, en este caso el empuje del agua, las de sedimentación, impacto y de subpresión. Se tabulan, se verifican este tipo de factores, se calculan los tirantes, con por medio de la ecuación de Bernoulli se determina el tirante crítico, la velocidad crítica, el cálculo de los conjugados en D1 y D2, se determina el número de Froude de la curvatura al pie del talud, la longitud del estanque amortiguador y el colchón disipador. El cálculo del espesor enroscado, la longitud de este y el solado delantero. Se diseñan los muros, se hace el gráfico y se termina. Para el vertedero de tipo parchal o canaleta, esta estructura es utilizada comúnmente para canales abiertos y se usa más que todo en plantas de agua potable y de tratamiento de aguas residuales. También se puede utilizar en las estructuras del distrito de riego. Acá tenemos un ejemplo, entonces pues para poder determinar este tipo de vertederos, primero se determina el ancho de garganta y luego se dimensiona. Se determina la lámina de agua y se hace el cálculo de la canaleta en la sección medida. Se toma después el cálculo de velocidad en una sección que se mida, luego se hace un cálculo de energía total disponible. Luego hacemos un cálculo de velocidad antes del resalto hidráulico y ahí se aplica la ecuación de Bernoulli. Se determina la lámina de agua del resalto hidráulico y se chequea el grado de sumergencia para verificar las condiciones del aforado, dado que este tipo de vertederos se pueden aforar. Luego se calcula el número de Froude, también se utiliza la ecuación del resalto hidráulico. Se chequea que cumpla o no cumpla dependiendo del tipo de resalto que se deba tener. Se calcula la lámina de agua al final del trecho divergente y se calcula la lámina del agua al final de la canaleta. Se calcula el tiempo medio de mezcla, dado que este es para plantas de tratamiento. Se calcula el gradiente de velocidad y se calcula la distancia de elevación de la cresta por encima del fondo del canal. Luego se hace un esquema de los dimensionamientos que debe tener el canal o la canaleta o el vertedero, como le quieran llamar. En este caso se tiene una vista en planta y una de perfil de cómo va quedando. Muchas gracias.